Gracias, mi querido, muy querido Samuel, por la presentación. Después del encuentro, esto les voy a contar una intimidad a los amigos y que estamos acá, algo que ocurrió. Tuvimos una entrevista a mi criterio, muy sentida. Más allá de lo que se vio en la entrevista, la grabación, se dieron un tras bambalinas, como decimos, muy caluroso, y eso es lo que hace que me siento honrado. Gracias por la presentación. Bueno, ahora sí, queridos amigos, queridos simpatizantes, muy queridos hermanos que forman parte de la Cátedra Giordano Bruno en todas sus latitudes latinoamericanas. El tema que hoy nos convoca tiene que ver con una, como decía el querido Samuel, una inquietud. Y justamente el camino iniciático, el camino de formación, el camino de estudio y de inquietud, genera en mí más inquietudes y más desafíos académicos, desafíos de investigación, que hacen ese prurito, esa picazón intelectual, ¿no? De querer saber un poquito más de determinadas cuestiones. Y es que hace unos años que empecé a estudiar el martinismo, gracias a una conversación, una charla, como decimos acá, muy informal. Me llevé esa información, ese nombre, ese título, y empecé a buscar información. Y bueno, hoy se dio en esta cátedra para poder compartir. Yo tengo un PowerPoint para compartir con ustedes, antes haciéndoles la aclaración que esta cátedra tiene que ver con una inquietud intelectual, ya que no pertenezco al martinismo propiamente dicho como institución. ¿Ah? Pero sí fui supervisado por amigos que sí forman parte de la orden martinista, y que por eso me siento muy tranquilo y muy respaldado. Así que, con el permiso de todos y de todas, voy a pasar a compartir la pantalla. Decidí llamar a esta cátedra Martinismo, su legado en la actualidad, porque, como bien sabemos, quienes formamos parte de las distintas instituciones iniciáticas, esotéricas, filantrópicas, culturales, progresistas, sabemos que estamos trabajando y estamos estudiando en relación a las tradiciones, ¿tá? Que muchas veces datan de años milenarios, de muchos años atrás, y que nosotros repetimos y replicamos prácticas materiales, concretas, prácticas esotéricas, que tienen que ver con esa línea histórica que atraviesa justamente la tradición, y esa es la magia que a mi criterio tiene todo lo esotérico. Por eso el martinismo, desde su legado hasta la actualidad. ¿Bien? Bien. ¿Qué entendemos por martinismo? Dice por ahí. Voy a permitirme arreglar algunas cuestiones de la pantalla. Ahí está, perfecto. El martinismo u orden martinista, vamos a ir de lo más, de lo general a lo particular. ¿Tá? Vamos a hacer el movimiento inverso a lo que sería el estudio de los martinistas, ¿tá? Que empiezan desde el corazón hacia el afuera. Nosotros vamos a hacer un movimiento, vamos a trabajar al revés, vamos a ir de lo general a lo particular. El martinismo u orden martinista es un sistema filosófico de caballería mística cristiana. Bien, en cuanto a la búsqueda, o sea, en cuanto a lo que refiere a la búsqueda de nuestro interior, de la conciencia crística. Tiene sus raíces en la tradición judeo-cristiana. Por eso muchas veces cuando buscamos sobre martinismo aparecen muchas imágenes que tienen que ver con muchas cuestiones esotéricas. Ahí no se ve, no sé si ustedes lo pueden ver, pero el signo en el segundo ítem, entre martinismo y religión hay un no es igual. ¿Bien? Es el signo de igual con la línea atravesada. Entonces, martinismo no es igual a religión, no es una religión. No aparece ahí, les pido disculpas. Implica en sus integrantes un proceso de estudio simbólico y espiritual. ¿Tá? Estamos yendo, para quienes no entienden absolutamente nada,
y para las personas que quizás tienen mucho conocimiento. Busca descubrir su esencia más sublime, lo que le permite aspirar a retornar por un proceso de transformación interior al reino espiritual de donde surgió. Ahí aparece la palabra reintegración, que después vamos a ver qué importancia tiene. Surge históricamente en el siglo XVIII en Europa. Bueno, el martinismo refiere a una forma de espiritualidad muy elevada que da una visión del mundo, libre de toda contingencia material. Después vamos a entender un poquito más con la figura de Luis Clodio San Martín. Es una escuela de pensamiento que apunta al enriquecimiento mediante una filosofía referida al ser trascendental. Trascendencia. Ser y trascendencia. Dentro de sus cometidos esenciales tiene la necesidad del hombre de recuperar su estado original y reintegrarse con toda pureza en el mundo divino. Muchas veces escuchamos hablar, viaja al centro de la tierra, viaja al interior, busca en el interior de ti mismo, y ahí encontrarás cómo rectificar y poder comenzar el trabajo de la transformación física, corporal, material, orgánica, trascendental, espiritual. Es el resultado de diversas corrientes esotéricas, como explicamos en el video de la entrevista, como por ejemplo ocultismo, así como también de masonería, porque luego con la incorporación del doctor Encos, Papus, le da ese tinte de organización masónica que antes, en el principio, en el origen de los estudios de Luis Clodio San Martín, no estaban. Los temas más importantes de la investigación martinista son las teosofías de Martínez de Pascualí. Después vamos a ver quién es. Por ejemplo, uno de su teoría más significativa para el martinismo es el Tratado de la Reintegración de los Seres. Tenemos también a San Martín, Jacobo Boehme, la Cábala hebrea y cristiana, el hermetismo, los principios de la astrología esotérica, los arcanos del tarot, por ejemplo, no como elemento de adivinación, sino filosófico, esotérico, simbólico, el esoterismo cristiano y la alquimia medieval. El propósito de la teología martinista debe ser buscado en las profundidades del pensamiento humano, pero también cerca de nosotros, por ejemplo, en la doctrina esotérica del misticismo cristiano, el cual se manifiesta particularmente en la gnosis. Generalmente, la masonería, la francmasonería, en las distintas escuelas, las distintas obediencias, vamos a escuchar que se trabaja como una suerte de aunar los conocimientos, como una suerte de sincretismo esotérico, y permítanme esta palabra, el sincretismo esotérico. Unimos, ¿qué entendemos por martinismo? Los temas más importantes, estaba diciendo, de la investigación martinista son las teosofías de Martínez de Pascualí, por ejemplo, el Tratado de la Reintegración de los Seres, San Martín, Jacobo Boehme, la Cábala hebrea y cristiana. Me había olvidado dónde estaba, pero no, estaba hablando de que sabemos que en masonería muchas veces hablamos de esoterismo, y el esoterismo comprende muchas líneas de pensamiento, muchas líneas de escuela que tienen que ver con el pensamiento simbólico, ¿tá? Místico. Entonces es ahí donde el martinismo, les decía, si me permitían la expresión, de este sincretismo esotérico. Querido Alexis, por favor, la siguiente. Gracias. Tenemos a los referentes. Me permití, sé que hay muchos más y más actuales, pero me permití mostrar algunos de los que a mi criterio en esta ponencia significan las bases, los pilares de la presentación. Ahí ven a Luis Clodio de San Martín, Jean-Baptiste Villermoz, el doctor Gerard Encos, o más conocido como Papus. Después vamos a ver un poquito por qué y quiénes son ellos. Y tenemos ahí abajo a Jacob Boehme. Bien, la próxima, Alexis, gracias. Tenemos a Martínez de Pascualí, Victor-Émile Michelet, más actual, y Agustín Chabouzot. ¿Quiénes son estas personas? Para quienes no sabemos nada del martinismo. Perfecto, estamos sincronizados. Luis Clodio de San Martín, ¿quién fue?
nació en Amboise, en Touraine, Francia, el 18 de enero. ¿Por qué voy a hablar de esta persona? ¿Quién fue? Nació en el 1743 y fallece en 1803. Vivió muchos años, pero fue muy importante a la obra martinista. Fue un místico cristiano, fue abogado, ¿tá? También luchó en lo que tenía que ver con su país, con su nación, pero no le importaba. A él le importaba el trabajo del misticismo, del estudio. Era una persona sumamente inteligente. Él ingresa, como dicen ahí abajo, a una orden de los caballeros Eluscoen cuando tenía solamente 22 años de edad. Y ya era un distinto de su época. Místico cristiano, así como también uno de los personajes más prestigiosos del iluminismo en cuanto a esoterismo propiamente dicho. Es ahí donde, cuando en 1765 ingresa a la orden de los caballeros de los Eluscoen, ¿verdad? Es una orden que practicaban ritos y operaciones teúrgicas, mediante determinado tipo de prácticas, determinadas invocaciones, dirigidas por Martínez de Pascualí, uno que vimos anteriormente. La próxima, Alexis. Fue secretario particular, con 22 años, él empezó su camino, era el distinto. Entonces, obviamente, que tenía que ocupar un lugar de preponderancia donde estaba. Lo que muchas veces nosotros decimos en cuanto a las instituciones iniciáticas, de poder llevar las luces fuera de los templos. Yo estoy seguro que San Martín lo hizo. Fue secretario particular de Martínez de Pascualí y una profunda amistad se estableció entre ellos. Porque Martínez de Pascualí reconoció las capacidades intelectuales y las capacidades, digamos, trascendentales y espirituales que demostraba este hombre de muy buenos modos, si buscan información de él. Las enseñanzas de Pascualí tuvieron sobre San Martín una influencia profunda y toda su vida conservó un gran respeto por él, a quien llamaba su primer instructor. Vamos a ver que San Martín, el precursor quizás luego de lo que se iba a llamar martinismo, se hacía llamar el filósofo desconocido. Muchas obras escribió San Martín y que tuvieron que ver con la obra luego martinista. Los textos de cabecera de San Martín son los textos de cabecera del martinismo. Y se hacía llamar el filósofo desconocido. La próxima, Alexis, por favor. Vivió en Inglaterra, Italia, Alemania. Él viajó para estudiar al hombre y la naturaleza. Y ahí conoce, gracias a dos amigos, la obra de Jacobo Boehme, esa persona que veíamos en las imágenes de los referentes, quien se convirtió en aquel a quien llamaba su segundo instructor. San Martín nunca conoció a Boehme, nunca lo conoció personalmente, nunca le pudo dar una estrechada de manos, pero lo conoció mediante su obra y fue cautivado por completo. Con este filósofo, que conocería únicamente a través de sus obras, como le decía, San Martín aprendió que la verdadera iniciación trasciende los rituales teúrgicos, ni la necesidad de recurrir a potencias intermediarias de la creación por medio de ceremonias complejas y peligrosas. Él veía que en las reuniones de los Eluscoen se realizaban determinadas prácticas teúrgicas. Entonces el estudio, mediante la obra de Boehme, que un detalle no menor es que San Martín se propuso todos los días, hasta el último día de su vida, traducir los textos de Boehme. Por favor, la anterior. Gracias. Consideró que la iniciación solamente puede producirse en el corazón del hombre. Esto es importantísimo luego para un concepto martinista de cabecera, siguiendo la vía del corazón. La iniciación solamente puede producirse en el corazón del hombre. Es el inicio, es el vitriol, la vía cordial martinista. Ahora sí, Alexis. Unas palabras de San Martín en relación a sus exponentes, a Pascualí y a Boehme. Es a Martínez de Pascualí a quien le debo mi entrada a las verdades más elevadas, y es a Jacobo Boehme a quien le debo los pasos más importantes que hice en esas verdades. Esta frase es para estudiarla semanas y semanas, por favor.
Y ahora entramos un poquito más. Luego de la muerte de Martínez de Pascualí, de San Mactán, perdón, hay dos personas que se encontraron trabajando con él y fueron el doctor Gerard Encós, más conocido como Papus, y Agustín Chabussó, que fueron personas que trabajaron de primera mano con él y sintieron que los conceptos que fueron vertidos por San Mactán en ellos fueron por medio de una iniciación. Entonces, ellos recibieron la información, recibieron la iniciación, los conceptos de lo que iban de lo que Martínez, de lo que San Martín había estudiado, sus obras habían sido vertidas en Encós y Agustín Chabussó. Es por ello que crean la orden martinista en 1888. En 1891, haciendo un poco de historia y sin aburrirles, se forma un Consejo Supremo compuesto por 21 miembros, teniendo autoridad sobre todas las logias del mundo. ¿Ah? Ahí le dan, ya se ve la palabra logia, es porque le dan una organización más masónica. ¿Bien? Y fue elegido el doctor Gerard Encós, un crack ocultista francés, como el primer presidente del Consejo Supremo. Bajo su brillante e infatigable dirección, la orden creció rápidamente y en 1900 contaba con cientos de miembros activos en la mayoría de los países del mundo. La próxima, por favor. Bueno, es así que en 1931, y luego de diversas vicisitudes bélicas a nivel mundial, se crea la Orden Martinista Tradicional. Se le da una... porque han habido otras personas, otra línea de martinismo, y estas personas que tenemos ahí abajo, no sé si se puede ver en pantalla completa, pero no importa. Tenemos a Michelet ahí, y a Chabussó, ¿no? En 1931 la orden fue despertada gracias a los esfuerzos de Agustín Chabussó, esa persona que está ahí a la derecha, quien había sido cofundador de la orden martinista, junto con el doctor Gerard Encós. Para ello, obtuvo la ayuda de quien está a mi izquierda, Víctor Emile Michelet, quien era uno de los últimos sobrevivientes del Consejo Supremo de 1891, con el fin de revivir, de traer la obra del doctor Gerard Encós en relación a la orden martinista. O sea que ya tenemos una orden martinista tradicional, una estructura iniciática. Por favor, la próxima. Y ahí vemos un poquito, entramos a lo que es algunas cuestiones de la simbología. Ese es el símbolo de la orden martinista tradicional. ¿Tá? Tiene unos determinados colores, lo estoy explicando para quienes no entienden absolutamente nada. Ese es el símbolo de la orden martinista tradicional, el pantáculo martinista. Bien, abajo tenemos algunos oropeles y algunas cuestiones más de insumos, como los masones llevamos quizá los mandiles, los guantes. La próxima, por favor. La orden martinista tradicional se crea con la finalidad de distinguir a la orden de algunos movimientos que pretendían abusivamente ser los sucesores de Papus, lo que hablábamos recién. Sus fundadores señalaron su carácter tradicional dándole el nombre de Orden Martinista Tradicional, OMT, apadrinada desde principios del siglo XX por la antigua y mística Orden de la Rosacruz, AMORC. Por eso vamos a ver esta línea de la Orden Martinista Tradicional, está apadrinada y trabaja bajo los auspicios de la antigua y mística Orden de la Rosacruz. Hay otras líneas de martinismo también. La orden martinista tradicional está considerada hoy día como una de las herederas más auténticas de la tradición martinista. Forma parte de un linaje que se remonta hasta Luis Cros de San Mactán. Por favor, la próxima. Es una orden iniciática, como decía recién, cuya finalidad esencial es perpetuar el esoterismo judeocristiano. Los martinistas estudian la historia del hombre desde su emanación, desde la inmensidad divina hasta su condición presente. Asimismo, las relaciones que lo unen a Dios y a la naturaleza. Estoy corriendo. Según el filósofo desconocido, que recordamos que es Luis Clos de San Mactán, no podemos leernos más que un Dios mismo,
que no podemos leernos, perdón, más que en Dios mismo y comprendernos más que en su propio esplendor. Miren la profundidad de los conceptos de Saint Martin. El hombre ha cometido el error de alejarse de Dios y caer en el mundo material. Haciendo esto, de cierta manera, se adormeció al mundo espiritual. Y su templo interno está en ruinas. Estamos en el 2020 y estamos pensando quizás lo mismo muchos de nosotros. Por lo tanto, debe reedificarlo, porque si ha perdido su poder primario, a pesar de todo conserva el germen y solamente a él corresponde hacerlo fructificar. La próxima, por favor. Ahí aparece lo del legado. Me quiero permitir ahora entrar en esta cuestión de este pantallazo del martinismo, de la orden martinista tradicional, hablar de esa simbología, de lo que es una visión que encontré y que pude modificar de lo que es ese símbolo del pantáculo, que no es pentáculo, ¿tá? Es el pantáculo martinista, es el símbolo universal del martinismo. Dios, el primer principio del universo, ¿tá? En este sentido, se haya representado por un círculo, que lo pueden ver ahí, el símbolo de la eternidad. Muchas veces vemos la imagen del eterno retorno, el uróboros, esa simbología de la víbora que se está como comiendo la cola, está matando y está naciendo, se está restableciendo. La acción de la eternidad, pasando del poder latente a la acción, está simbolizada por la relación mística del centro con la circunferencia. Es el rayo proyectado 6 veces dentro del círculo que produce el hexágono, emblemático de los 6 periodos de la creación. El punto central forma el 7º periodo. Es el descanso o el reposo. Esto es esoterismo. Es entre estas emanaciones creativas, los eones, que la naturaleza se desenvuelve mediante sus dos grandes de involución, el triángulo descendente, o negro, y evolución, el triángulo ascendente blanco. Por favor, la próxima. Es una interpretación. Desde el centro del universo está Dios mismo. En el centro del universo, y en el centro de nosotros quizás también. El poder del hombre tiene principio, uniendo los efectos de la divinidad al fatalismo de la naturaleza en la unidad de su libre albedrío simbolizado por un cuaternario, la cruz. La cruz se toma como imagen del hombre, une el centro del universo, el alma humana, a Dios mismo. Lo que Saint Martin quería era estudiar el vínculo, la forma de lograr ese vínculo con lo divino, con Dios, expresando la oposición de las fuerzas duales que dan nacimiento a la quinta esencia. 4 viajes, los 4 elementos, la quinta esencia. El triángulo apuntando hacia arriba representa todo lo que asciende, es particularmente el símbolo del fuego, del calor. El que apunta hacia abajo representa todo lo que desciende, es especialmente el símbolo del agua, de la humedad. Por favor, la próxima. La unión de los dos triángulos representa la combinación del calor y la humedad, por ejemplo, del sol y la luna, el principio de la creación. Ahí tenemos las dualidades que se trabajan mucho en esoterismo. Psíquica y esotéricamente corresponde a las aspiraciones del hombre ascendiendo hacia su creador. Materialmente representa la evolución de las fuerzas psíquicas desde el centro de la Tierra, quizás desde el vitriol, hasta nuestro sistema planetario, el Sol. Expresa el retorno natural de las fuerzas morales y psíquicas hasta el principio del cual emanaron. Es una suerte de fuerza que va desde el núcleo hacia la periferia. Por favor, la próxima. Otro concepto que hablábamos en la entrevista y que no quiero dejar pasar es la vía cordial martinista. Tiene que ver con el corazón. Los martinistas buscan lograr el ideal del filósofo desconocido, de Saint Martin, entre comillas, conducir el espíritu del hombre por una vía natural a las cosas sobrenaturales que le pertenecen por derecho, pero de las que ha perdido totalmente la idea, ya sea por su degradación, ya sea por la instrucción falsa de sus maestros. Para ello, es inútil acumular un conocimiento intelectual, ya que no es la cabeza la que hay que atiborrar, sino el corazón. Ven que Saint Martin era como decíamos, un distinto y un transgresor quizás, en la forma de sus escrituras, en la forma de lo que opinaba de las vías regias
a la construcción de una subjetividad en base a ascender a lo divino. Vamos a la próxima. El corazón como el órgano y el lugar donde se dirigen todas nuestras facultades y donde ellas manifiestan su acción. Y como esas facultades se encuentran en todos los reinos que nos constituyen, ya sea el corporal, el espiritual, el divino, el corazón es el punto de reunión y la expresión continua del alma y el espíritu. Este retorno del ser hacia su centro, esta contemplación interna, esta reintegración, corresponde a la oración verdadera, ya que ella embebe, dice San Mactán, a nuestra alma de ese encanto sagrado, de esa magia divina que es la vida secreta de todos los seres. Según el filósofo desconocido, el trabajo del hombre del deseo, uno de sus grandes textos, provoca una transformación interna, un crecimiento espiritual que lleva a la promesa de un renacimiento interno. Por favor, la próxima. Cuando queremos hablar, por ejemplo, de la filiación martinista, ¿no? Estos textos están sacados después lo van a ver al final, pero me basé en un texto que me facilitó un amigo que forma parte de la orden martinista tradicional. Por ejemplo, para afiliarse a la orden martinista, en este sentido, hay dos formas de estudiar las enseñanzas de la orden martinista tradicional. Ser miembro de una heptada o de un taller. Heptada es un concepto que se le da a esas reuniones, ¿no? En masonería quizás son logias, talleres. Esta afiliación es la más tradicional y consiste en asistir a una heptada o a un taller, es decir, a un organismo martinista, ya sea en el país o en la ciudad que sea, con el fin de estudiar ahí la enseñanza oral de la orden, bajo la conducción de un colegio de oficiales debidamente autorizados, en un ambiente ritualístico. Eso es lo que también le da el carácter de la trascendencia, mover las energías en base a rituales, y con una presencia de otros martinistas. Esta enseñanza se escalona en 3 grados precedidos, cada uno por una iniciación particularmente inspiradora, como en otras instituciones iniciáticas, donde para pasar de un grado a otro hay que pasar un examen y también pasar y vivir determinadas pasiones. Son necesarios 2 años, según este material de estudio, para estudiar cada grado, a razón de un conventrículo, o sea, una reunión por mes. Por favor, la próxima. La segunda forma de estudiar las enseñanzas es ser miembro de oratorio. Si estás interesado, por ejemplo, en el martinismo, pero no desea o no puede frecuentar una heptada o un taller, ¿no? Dado quizás cuestiones de pandemia, cuestiones de tiempo, se le da la posibilidad a la persona, al recipiendario quizás, de recibir en casa la enseñanza escrita de la orden martinista tradicional. Esta enseñanza se presenta bajo la forma de manuscritos que abarcan igualmente 3 grados. Dichos manuscritos son una adaptación de lo que se estudian en una heptada o en un taller, y por lo tanto presentan un gran interés para todo aspirante que desea profundizar en el esoterismo judeo-cristiano. La próxima, por favor. Para finalizar me permití citar otra vez más a Luis Clos de San Martín. Antes de pasar a la próxima, Alexis, te voy a pedir que no la pases cuando te diga, porque quiero hacer un pequeño propedéutico. Dice el filósofo desconocido, entre tantas enseñanzas que nos deja, el secreto del desarrollo del hombre consiste en su plegaria. El secreto de su plegaria en la preparación. El secreto de la preparación se encuentra en una conducta pura. El secreto de una conducta pura en el temor de Dios. El secreto del temor de Dios en su amor. Porque el amor es el principio y el centro de todos los secretos, de todas las plegarias y de todas las virtudes. Eso lo decía San Martín. No pases, por favor, todavía. Cuando hablamos del martinismo, el legado a la actualidad, y no me quiero extender más, porque ya me he extendido bastante, nosotros, particularmente como miembro de la francmasonería universal, un estudioso de distintas corrientes del esoterismo, que el camino me ha llevado por ahí, mi formación de psicología
cuando me inicié, jamás iba a pensar estar dando una cátedra de alguien que se llamaba Luis Clos de San Martín, no sabía qué era el martinismo, no tenía idea, así como muchas otras. No sabía qué era la cábala, no sabía qué era los sefirot, no sabía qué era el árbol invertido, no sabía qué era la energía en movimiento. El estudio del esoterismo, ya sea en la escuela que sea, en la escuela mística, en la escuela iniciática, corresponde a un compromiso de las personas que están en ella, porque los conocimientos están ahí, y lo que tenemos que tener, a mi criterio, debemos tener, para no caer en redundancias, es una conducta de apertura espiritual. En este caso, el martinismo nos propone ir quizás al centro del corazón para estudiar, para problematizarnos, para repensarnos en términos psicológicos y rectificarnos en términos masónicos. Por favor, Alexis, a la próxima. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas, amigos simpatizantes de la Cátedra Giordano Bruno, muchísimas gracias por haberme escuchado, y haciendo referencia a la bibliografía que me presentó un querido amigo martinista que está hoy acá, me siento muy orgulloso. El texto se llama Luz Martinista, Gran Heptada del Habla Hispana para las Américas, Gran Orden Martinista. Ha sido mi palabra.